Muy buenas tardes a todos. Hoy, desafortunadamente, me toca contarles una historia muy triste relacionada con la situación financiera del país, cuya deuda pasó en menos de un año a tener un reconocimiento de grado de inversión a una categoría ligeramente superior a bonos basura. Y estoy con la intención de presentarles algunas sugerencias de cómo podemos salir adelante. Durante el año 2019, el gobierno tuvo ingresos provenientes de impuestos equivalente a casi el 15% del PIB. Partamos de la base que cada 1% del PIB representa aproximadamente 600 millones de dólares. En ese caso, el gobierno recibió de los costarricenses casi 9.000 millones de dólares. Durante ese año, el gobierno invirtió o gastó 10.500 millones en gastos corrientes tales como salarios, inversiones y, en fin, los gastos necesarios para administrar el gobierno. Eso significa que el gobierno gastó 1.500 millones de dólares más de lo que recibió. O sea que gastó un 18% más de lo que los costarricenses le aportaron. Si comparamos este manejo financiero con el de una familia, por ejemplo, de don Pedro Alvarado, empleado público con esposa, con 3 hijos, que recibe un salario de 2 millones de colones mensuales y cuya familia gastó aproximadamente 2.4 millones. O sea, que al final del año terminó con una deuda de casi 5 millones de colones, lo que lo va a colocar en problemas serios, especialmente si repite ese mismo comportamiento todos los años. Este casualmente ha sido el comportamiento del gobierno, que gasta mucho más de lo que recibe y como consecuencia viene acumulando deuda desde hace ya muchísimos años y que pagó intereses sobre su deuda acumulada equivalente a poco más del 4% del PIB. O sea, tuvo una factura de intereses en el año 2019 de poco más de 2.500 millones de dólares. Este monto no solo representa casi un 30% de los ingresos totales que recibió, sino que, para ponerlo en contexto, de no existir, haría innecesario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que prestaría en los próximos 3 años una cifra ligeramente inferior al gasto de intereses que tenemos en este momento, o que permitiría financiar la totalidad de la inversión del tren eléctrico varias veces. Volviendo a la familia de don Pedro y asumiendo que para financiar el exceso de gasto del año que pidió un préstamo de 5 millones, se vería en la obligación de comprometer aproximadamente el 2,5% de sus ingresos por cada año que gaste más de lo que gana. Si don Pedro tuviera el mismo comportamiento que el gobierno, ya tendría comprometido casi un 30% de la totalidad de sus ingresos solo para pagar intereses. Y esa familia ya no sería sujeta de crédito. Ningún banco le prestaría por cuanto presenta un comportamiento financiero irresponsable y que adicionalmente a eso presenta un riesgo de no poder hacerle frente a los pagos de su deuda. Esa visión de la familia de don Pedro es similar a la visión que las calificadoras de crédito han tenido sobre Costa Rica, razón por la que han ido disminuyendo la calificación de riesgo crediticio que el país, a base de gran esfuerzo y gran sacrificio había logrado hasta hace pocos años. La reforma fiscal, aprobada a finales del año 2018, pretendía mejorar esa situación, produciendo mayores ingresos fiscales y supuestamente manteniendo o disminuyendo el gasto corriente actual del gobierno. La pandemia que se nos presentó a partir del mes de marzo del 2020 tuvo un efecto importante en las finanzas públicas, por cuanto las empresas y personas dejaron de consumir y por ende de pagar impuestos. La estimación de la Contraloría General de la República indicó que el Estado perdería ingresos del orden de 2.100 millones de dólares, o sea, aproximadamente un 23% de los ingresos que había recibido el año anterior, equivalente a un 3,5% del PIB. Y que igualmente, dada la pandemia, habría un gasto adicional estimado en 440 millones de dólares para ayudar a las personas que se quedaron sin trabajo. Dada esta crítica situación creada por la pandemia y al mismo tiempo por las pobres finanzas del gobierno, ¿cómo hacer para tener una recuperación prudente?
La recuperación requiere de la reactivación de las empresas privadas que se vieron afectadas y cerraron parcial o totalmente, y que deban no solo recuperarse financieramente, sino volver a activar el empleo que tuvieron que eliminar. La palabra prudente indica que esa reactivación debe ser responsable y que no termine de arruinar el futuro fiscal del país. El primer requisito para una recuperación prudente es la disminución del gasto público, de forma tal que permita, hasta donde sea posible, volver la ecuación de ingreso versus gasto al menos a una condición de igualdad. Esto requiere medidas políticamente valientes que deberían incluir, entre otras, congelamiento y eliminación de plazas no contratadas, cierre de embajadas, cierre de entidades obsoletas y disminución de gastos a nivel de todos los ministerios. Si quisiéramos mantener la misma visión de la familia de don Pedro, esa actitud responsable significaría posiblemente la venta de uno de los vehículos de la familia, la venta de la acción del club social, la eliminación de los gastos de entretenimiento y viajes de la familia y posiblemente la venta de una casa adicional. Y en general, un sacrificio mediante la contracción de los gastos totales de la familia y ojalá la venta de algunos activos que le permitan pagar parte de la deuda que tiene para ir disminuyendo el pago de intereses. En el caso del gobierno, el primer tema que requiere atención son las cifras de gasto que se deben manejar y que son absolutamente críticas. Un déficit primario de 2.7%, una disminución de ingresos del 3,5%, una ayuda adicional de 0,75% llevan el déficit a una suma de 6.95% del PIB, a la que desgraciadamente hay que sumarle 4.2% de intereses, para una cifra total de 11-15% que el gobierno debe buscar cómo financiar. Este monto, equivalente a casi 7,000 millones de dólares, no es conveniente financiarlo todo. Si bien los recursos pueden existir, debe necesariamente buscarse una disminución del gasto y, al igual que don Pedro, ojalá la venta de bienes no irresponsables. Si como sociedad esperaríamos que don Pedro sea responsable, ¿por qué no pedimos lo mismo al gobierno? En una actuación valiente y responsable, el gobierno podría tomar la decisión de vender entidades que no solo no le producen ingresos, sino que le producen distorsiones. ¿Por qué no pensar en salir a vender entidades, además de VIX y FANAL, como el Banco de Costa Rica, Recope, las telecomunicaciones del ICE, el Instituto Nacional de Seguros, que juntos podrían producir alrededor de los 7,000 millones que el gobierno necesita, o que permitiría disminuir la deuda del país en casi un 12% del PIB? El segundo tema a considerar, y que se ha hablado mucho, es el incremento de los ingresos tributarios por encima de lo que produjo la reforma fiscal, que si bien puede existir, es altamente inconveniente poner más impuestos en este momento donde se trata de reactivar una economía en recesión. Este es un tema de mediano plazo requerido necesariamente para la solución permanente del problema fiscal. El tercer tema a considerar es la disponibilidad de recursos en el sistema financiero para refinanciar a las empresas afectadas. Si bien se han hecho los ajustes a la normativa para obviar la pérdida de categoría de crédito, es necesario volver a ajustar esos cambios y buscar los recursos en el sistema que permitan financiamiento a plazos adecuados y a un costo ojalá más bajo que el financiamiento original. 2 programas se han trabajado para llegar a esta meta, ayudando a las empresas afectadas. Financiamiento otorgado por el Banco Central en colones a 4 años plazo, con una tasa de costo a los bancos del 0.75% anual. Permitirá refinanciamientos muy convenientes a empresas que abran sus operaciones de nuevo. Este programa se encuentra en consulta pública por parte del Banco Central. El otro programa es el programa de avales, que pretende garantizar hasta el 80% de los créditos a las empresas con garantía del Estado y a plazos de hasta 15 años. Este programa tiene una fuente inicial de 300 millones de dólares y está abierto para recibir recursos adicionales. Esta ley ya está en conocimiento de la Asamblea Legislativa. El tema más importante en esta reactivación y en cualquier reactivación es la confianza del sector privado en las decisiones del Poder Ejecutivo. Sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay creación de empleo.
La confianza no se compra ni se pide prestada, la confianza se gana, y este mensaje debe ser recibido y analizado por el Poder Ejecutivo, por cuanto este sigue siendo el requisito más importante en cualquier esfuerzo de reactivación y en especial en una reactivación prudente. Cualquier empresa privada, y respecto si tiene acceso al financiamiento o no, no va a invertir si no tiene certeza cuál es el rumbo del gobierno. ¿Cuál empresa va a contratar empleados si no tiene una visión clara de cuál es el futuro inmediato? Este mensaje es vital que las autoridades de gobierno lo entiendan. Su liderazgo y claridad de metas son las que motivarán un crecimiento económico en el país. De no ser así, no importa cuánta plata inviertan en financiamiento del sector productivo, difícilmente responderá creando empleo y dinamizando la economía.